Me comunican si están escuchando. Hola. Sí, biólogo, se escucha bien. Sí, Ok, sí, doctor. Sí, biólogo, pues escucha y se visualiza. ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a hacer tres virus. Uno es virus de la inmunodeficiencia humana, que es bien conocida, que es el VIH, el virus, y la enfermedad que da es el SIDA. Comenzamos viendo cómo ha sido el inicio. En un inicio, cuando había un dogma, el dogma de la biología decía que el ADN se replicaba, o sea, se transcribía en ARN. Y el ARN se traducía en proteínas, ¿no? Y el ADN se replicaba en ADN. Eso era el dogma, una cosa que debería ser cierta 100%. Pero en 1975, haciendo una tesis, Howard Martin vio que algunos virus tenían como genoma el ARN, pero podían causar enfermedades. ¿Por qué? Porque perpetuaban su ARN y lo convertían en ADN. Entonces, de ahí se comenzó a trabajar en una enzima que se llama transcriptasa inversa. ¿Qué hace la transcriptasa inversa? Copia el ARN y lo modifica a ADN. Acuérdense que los virus pueden tener ARN de doble hebra y ADN de una sola hebra. A diferencia de nosotros que tenemos ADN de doble hebra, ¿no? Y ARN de una sola hebra. Ellos pueden tener la variación de ADN y ARN que ustedes imaginen. Puede ser ARN de doble hebra, ARN de una sola hebra, ARN en sentido positivo, en sentido negativo, ADN de una sola hebra, ADN de doble hebra, ADN incompletos, ADN circulares, incluso ADN con histona. Todo eso hacen estos virus, pero hoy día nos vamos a centrar específicamente en los retrovirus, cuya característica es esta: tener una enzima que se llama la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa que va a ser capaz de copiar, el ARN viral en ADN, ¿no? Lo copia en ADN. ¿Con qué finalidad lo copia? Para ponerlo en el genoma, o sea, tiene que introducirlo al genoma. Tiene que ir al núcleo, porque este es un virus ARN, ¿no? Y para que vaya al núcleo tiene que ser ADN. Ok, entonces hay una familia dentro de estos que se llama la familia retroviridad. Retro, como saben, significa hacia atrás, ¿no? Virus que hacen lo opuesto a lo que se creía antes, ¿no? Tienen un modo inverso de replicar el ácido nucleico. Los retrovirus son virus con genoma constituido por ARN, pero se replican por medio de una ADN intermediario usando una enzima que se llama la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Cualquiera de esos dos términos son buenos, ¿ya? Entonces, estos retrovirus lo estudiamos por varias razones. Fueron los primeros en que se ha demostrado la capacidad para causar cáncer. O sea, hay varios virus involucrados, retrovirus involucrados en cáncer, ¿no? Por ejemplo, el virus del HIV, el virus del HTLV y otros virus que causan cáncer en otros mamíferos. Un grupo de retrovirus es el causante del SIDA, el que conocemos la enfermedad del SIDA, aunque se conoce solo desde la década de 1980. Ha llegado a representar uno de los mayores problemas de salud. Es una pandemia a nivel mundial, ¿no? O sea, todos los países están involucrados por la lucha contra este virus que es el HIV, y cada vez se detectan más casos y más casos de pacientes, de personas infectadas con el virus del HIV. La diferencia es que antes no tenía cura, que la gente moría. Ahora no, ahora hay un montón de fármacos que se llaman antirretrovirales o antivirales para el HIV, que van a limitar la replicación del virus. El genoma de los retrovirus puede integrarse específicamente en el genoma del hospedador gracias al ADN intermediario, proceso que está siendo estudiado. O sea, no solamente le basta tener una transcriptasa inversa que va a copiar de ARN en ADN, sino tiene que tener otra enzima que se llama integrasa, que va a integrar al ADN, en este caso de la célula diana, ¿no? En caso del HIV van a ser células linfocitos de tipo B que expresen el CD4, o sea, marcador clúster del CD4. Algunos van a ser macrófagos
y sus derivados de los macrófagos, que son células de la microglía y células presentadoras de antígenos. Si vemos nosotros, ya sabemos que esto de acá es el ARN, es de doble hebra. Este verde que están viendo ustedes, que lo estoy señalando, es el ARN de doble hebra. Y acá está el otro ARN, que es su pareja, ¿no? Es un ARN. Acá va a tener la integrasa, que lo hemos estado viendo de color morado. Esto va a ser la integrasa, que va a ser una enzima que va a integrar. Una vez que la transcriptasa, que es esta de acá, que está de color azul, haga su trabajo de convertir el ARN en ADN, ¿no? Tenemos el core, esta core que es la nucleocápside compuesta por proteínas, y luego tiene la bicapa lipídica que ha sido robada del hospedadero, ¿no? Entonces, es un virus envuelto ARN de doble hebra que contiene dos enzimas que son fundamentales para ella, que es la transcriptasa reversa llamada RT y la integrasa, que va a servir para integrar. Tiene proteasa, matrix, tiene la cápside que hemos visto, la nucleocápside, etc., ¿no? Como todos los virus. Esta familia Retroviridae, hay un montón de géneros. Dentro de ellas vamos a ver los lentivirus que están involucrados con enfermedades humanas. Está el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el HB de tipo 1 y el HB de tipo 2. Va a depender el sitio de origen, ¿no? Porque hay personas que están con HB1, que es la mayoría, pero también hay otras que están con HB2. Virus de la inmunodeficiencia de los simios. Y acá tenemos los delta retrovirus, donde vemos un virus que llama el HTLV, el virus linfotrópico humano de células, que se conoce como HTLV1 y HTLV2, involucrado también en otro tipo de cáncer. De hecho, de paso, tanto este HTLV1 como el HB1 y HB2 son marcadores para banco de sangre, ¿no? O sea, para hacer tamizaje en la bolsa de sangre, se buscan cuerpos o antígenos, aparte del virus, de HB1 y HTV. Okay. El origen del VIH hace un salto interespecies, así como ha sido el COVID, que saltó de una especie y se fue al humano, que generalmente el humano invade sitios donde es propio de animales y constantemente va yendo a los bosques depredándose. Entonces se cree que este salto de este virus que era del simio se propagó a los chimpancés y de los chimpancés a los humanos mediante la matanza de los animales y se consume su carne. Acuérdense que en África estos monos se comen y también hay mascotas de primates que son llevadas así como si tuviéramos un gato y tal, ¿no? Entonces ahí se originó tanto el HB1 y el HB2. Entonces, como era de carácter sexual, esto ha sido difundido. Más, por ejemplo, el origen en Estados Unidos ha sido un piloto que viajaba por todo lado y ha difundido un montón de sitios, ¿no? Ha sido el paciente cero que comenzó en los Estados Unidos. Entonces, la historia comienza en 1980. Debido a que los hospitales y las clínicas en Estados Unidos acudía gente joven, acudía gente de 30, 25, 30 años, que tenían enfermedades que no se habían visto más que inmunocomprometidos. ¿Cuál era? Formas raras de un cáncer en la piel, denominada sarcoma de Kaposi. Habíamos visto que este sarcoma de Kaposi está dado por el virus herpes de tipo 8. Entonces aprovechaba la inmunodeficiencia que causaba el HIV para que el herpes se meta, especialmente este virus herpes 8 que causa este cáncer, conocido como sarcoma de Kaposi. Y acá vemos un paciente, por ejemplo, estas lesiones que hay en piel de color marrón y en la cara también, son cáncer de piel de sarcoma de Kaposi, ¿no? Había formas inusuales también de neumonía típica causada por un hongo, eh, antes era un parásito que se llama Pneumocystis carini, hoy o sea, antes se conocía como un parásito y se estudiaba en parasitología y se llamaba Pneumocystis carini. Hoy
Gracias a la biología molecular, lo han cambiado de grupo de taxa y es un hongo que se llama Pneumocystis ghilodes, que causa este tipo de neumonías atípicas, especialmente en inmunosuprimidos, ¿no? Incremento en las infecciones oportunistas por citomegalovirus y forma de candidiasis oral. Bueno, el citomegalovirus también es un tipo de herpes, ¿no? El herpes tipo 3. Posteriormente también se observó que estos pacientes están afectados por virus de hepatitis B, virus del herpes, del 1 al 8 a nivel genital y enfermedades parasitarias como amebas, giardias y otros coccidios, que algunos de ellos son marcadores hasta ahora de estadios de SIDA, ¿no? Entonces ellos se preguntaron por qué, si eran pacientes jóvenes, especialmente hombres homosexuales que tenían toda esa complicación, y se empezó a estudiar y se vio que era un virus nuevo que le pusieron el nombre de virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces el agente infeccioso es un virus de ARN retrotranscrito por la transcriptasa reversa, que le pusieron el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Va a pertenecer a la familia de los retrovirus y a la subfamilia lentivirus. Ya sabrán ustedes que lentivirus es porque su efecto en aparecer como enfermedad puede durar muchos años. Uno puede tener o contagiarse, por ejemplo, de 18 años y para que esté acabando poco a poco con nuestro sistema inmunológico puede pasar 10 años, 15 años, y dependiendo también del genotipo del virus, porque hay unos que son muy agresivos y en 2, 3 años se acaban con tu sistema inmunológico y hay otros que son más tardíos. Pero todos ellos pertenecen a estos lentivirus. ¿Qué característica tienen? Gran diversidad genética, porque son virus ARN, ¿no? Y genoma muy complejo, lentivirus. Hay una infección latente y esta infección latente puede durar por periodos muy largos, entonces mucha gente no sabe. Y cuando se va a operar, por ejemplo, personas de 60 años, 65, 70, hasta 80 años, tienen positivo las pruebas de ELISA, y ya es cuando se le hace el contagio de virus y los linfocitos CD4, que son marca del estadio del SIDA, se ve que están muy avanzados, ¿no? Esa es la forma. ¿Por qué? Porque constantemente estaban yendo a los hospitales, tenían alguna cosa, les curaban, volvían, les curaban, así, ¿no? Y no le pidieron la prueba de ELISA. Tiene dos fases en su ciclo vital. Uno que es el virión infectante, que va a ser el ARN, ¿se acuerdan? Es un virus ARN, eso va a ser el virus que infecta. Y un provirus que va a ser de ADN, ¿no? El provirus de ADN va a ser el que se va a integrar y va a estar en forma latente en nuestra célula. Por eso que es difícil de curar esta enfermedad, es casi imposible hasta ahora, porque para curarlo tendríamos que matar nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, son trasplantes de médula ósea y sacar todas esas células infectadas y reponer con otras, ¿no? Pero no solamente está en médula ósea, sino también está en macrófagos y relacionados con los macrófagos, son células presentadoras de antígeno. Entonces hay muy pocos casos que se ha visto que se han curado y que han aparecido en la noticia, ¿no? Y las vacunas también es difícil de hacerlo porque tiene una gran diversidad genética, son varios subgrupos que están involucrados en ello. Se replica mediante un mecanismo inverso al habitual de los virus ARN, porque hay un montón de virus ARN. De hecho, de paso, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es un virus ARN, ¿no? Pero ellos no cambian su genoma a ADN ni invaden el núcleo, solamente se quedan así como una influenza. Sus células huésped van a ser los linfocitos CD4, que son linfocitos de tipo T. Cuando vean este clúster que es CD4, CD8, están refiriéndose a los linfocitos T responsables de lo que es la inmunidad citotóxica. Ellos son los que van a matar a la célula que está parasitada, ya sea por bacterias, por virus o por algún protozoario, ¿no? Macrófagos y lo relacionado con su sistema monocítico macrofágico, que son células nerviosas de la microglía, células dendríticas residentes en mucosa, las células de Langerhans. Lo que va a producir es la inmunosupresión, que significa que los linfocitos CD4 van a caer en número, y estos linfocitos CD4 se caracterizan porque son linfocitos CD4 cooperadores, o sea, cooperan para la formación de anticuerpos de parte de los linfocitos B. O sea,
para que los linfocitos B produzcan la cantidad de anticuerpos que uno necesita, requieren de los linfocitos CD4. Estos también cooperan con los macrófagos, cooperan con las células presentadoras de antígenos para que produzcan, para que produzcan sustancias químicas, citoquinas, para activar complemento, para activar interleuquinas, para activar interferones, todo esto. Al caer su número, esta va a caer, o sea, todo nuestro sistema inmunológico se va a venir abajo y ese cuadro se llama una inmunosupresión. La estructura del virus, ya les he dicho, es ARN de doble hebra, tiene dos hebras, dos fibras. Acá tiene la integrasa, que es esta enzima, y acá tiene la transcriptasa reversa, que va a estar dentro de este core, que va a ser una nucleocápside de proteínas. Todo esto van a ser proteínas. ¿Ya? Luego va a tener otra matriz de proteínas, que se llama la proteína P17. Luego va a tener la envoltura. Esta envoltura va a tener glicoproteínas GP120, glicoproteínas GP45. Y va a tener también estos antígenos leucocitarios humanos que hemos visto que son las HLA, que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, tanto de clase 2 como de clase 1. Ustedes dirán, ¿por qué tienen? Porque acuérdense que están robando la envoltura de la célula que les ha dado cobijo, ¿no? A la que han parasitado. Entonces, los constituyentes fundamentales del virión son el ARN de doble hebra, las proteínas, entre las enzimas, que es la integrasa, el ARN transcriptasa, entre otras proteínas, carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos, acuérdense que es el glucocáliz de la membrana, y los lípidos son los fosfolípidos de la membrana también. Las proteínas conforman el 70% del peso de la partícula viral. 5 son esenciales, que están involucradas en la formación de todo este virus y en la célula que han invadido. Y 3 van a ser no esenciales, que van a alterar el sistema inmunológico. Los lípidos constituyen el 35% del peso del virión y su composición es similar a la de la membrana celular de la célula hospedera, porque acuérdense que ha sacado de ahí. El virión es sensible al calor. Todos estos virus que son envueltos van a ser sensibles al calor, a detergentes, formaldehído. La infectividad viral no se encuentra alterada por la irradiación. ¿Por qué? Porque esto de acá, acuérdense que son lípidos, tienen naturaleza lipídica y el jabón, ¿no? El ACE, cualquier detergente lo va a eliminar esto. Y al eliminar esta membrana no va a haber los sitios donde el virus se va a incrustar, porque estos van a ser ligandos del virus que van a actuar con la célula, con receptores de célula, para que ésta pueda entrar, o sea, pueda adherir su membrana con la membrana de la célula. Lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, el análisis filogenético, les había dicho que tiene una gran diversidad genética causada por los errores de la transcriptasa inversa. Cuando la transcriptasa inversa copia el ARN y lo convierte en ADN, comete errores. Y como no hay un sistema de reparación, tenemos un montón de variaciones de estos, que tenemos un montón de grupos. ¿Por qué? Porque hay una rápida tasa de replicación viral y por la transcriptasa inversa, que es una enzima recombinógena, significa que puede combinar partes de ADN con otros ARN. Entonces, el VIH tenemos dos tipos, el VIH-1 y el VIH-2, ambos originados en África. El VIH-2 es mucho más agresiva y se va a supeditar a algunos sitios nada más. Y en cambio, el VIH-1 vamos a tener estos tres grupos distintos, que es el VIH tipo M, N y O. M de main o mayoritario en castellano, N de nuevo y O de outlier. Y los main tiene desde la A hasta la K, ¿no? A, B, C, D, E, F, K, ¿no? La A es más frecuente en todos los países y la B está tanto en Europa y América. El outliner va desde la A hasta la E. Por eso es la gran diversidad y siempre hay que estar monitorizando al momento de dar la terapia antiviral, porque como este virus es muy diverso, puede cambiar de forma y ya no hacer efecto el antiviral. Por eso que los controles
de contagio de CD4 para ver cómo está nuestro sistema inmunitario, cómo están los linfocitos TCD4. Para ver la carga viral tiene que hacerse cada 6 meses de control de HIV, ¿no? En pacientes que tienen HIV, para en caso que, por ejemplo, el paciente está yendo bien con el control, supongamos que ya el virus no se detecte y su CD4 esté encima de 400, puede estar 800.000, pero en su otro control vean que ya apareció, ya, o sea, ya no tiene indetectable, sino ya tiene 1200 virus y ya su CD4 está bajando, hay que ver cómo ha cambiado para que le den la terapia adecuada, ¿no? Ok, vamos a ver el mecanismo de entrada del HIV en la célula, que es lo que le interesa. Entonces acá nosotros tenemos el vídeo que nos contagiamos por varios mecanismos. Uno de ellos son las relaciones sexuales, ¿no? Acuérdense que esta es la membrana, esta es la cápside y este es el ARN de doble hebra. Esta va a ser el CD4 de la membrana del hospedero, en este caso el linfocito T. Esta va a ser una proteína que se llama CD4, un clúster propio de los linfocitos T, CD4. Acá vamos a tener un correceptor también que se llama receptor de Chenokin, ¿no? Que va a actuar junto con el CD4. Veamos esta parte de acá. Lo que vemos acá es la membrana del HIV y esto lo que vemos acá es la nucleocápside. ¿Ok? Entonces acá el virus va a expresar dos proteínas. Una la GP41 que está de verdecita, verde bien intensa, y otra la GP120. ¿No? Esta GP120, al momento de que llega a la célula, blanco en este caso, a la célula que tiene el receptor CD4, que son clústeres de los linfocitos B y otros macrófagos, se va a unir, va a tener como un sitio de llave, se da cuenta como una llave cerradura que va a estar ahí, ¿no? Y luego receptores de hemoquina que se llaman CCR5 y CXCR4 van a activar esta unión. El segundo paso va a ser que esta glucoproteína 120 haga como si fuese un canal, ¿no? Está abriendo un canal acá, está abriendo un canal, va a haber un cambio conformacional para que la GP41 se active. Entonces, estas unidades que tenían interiormente interiorizadas dentro de original, se activa mediante el túnel que está haciendo acá la GP120, van a tomar contacto con la membrana de la célula que va a parasitar. En este caso lo que tiene CD4. Y este cambio conformacional va a hacer que haya una integración de la membrana de la célula, todo esto decae en la membrana del linfocito B, T, perdón, TSD4, y la que ven ustedes de azul es la membrana del virus. Así se integra. Eso se llama fusión del virus y la membrana celular del hospedero que le va a dar la cabida. Entonces, esa es la forma que entra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos bloquear a este nivel, ¿no? Impidiendo que se una este GP120 con la CD4. Podemos impedir también que el correceptor se una con el CD4 para que no se forme este canal, ¿no? O podemos impedir que haya la fusión también. Entonces, por eso que los mecanismos de los fármacos antivirales están hechos a diferentes lugares. Entonces, sigamos. Entonces, hemos visto esto. Aquí está el virus con su cápside, con su membrana y todas sus proteínas que le van a servir para que pueda unirse. Aquí está la glucoproteína 120 y la 41 que hemos dicho, que van a servir para que haya una integración entre membranas. Acá el virus ya se integró su membrana y lo que ha dejado es suelta su nucleocápside que está cubierta de proteínas. Esto se llama entrada del virón a la célula. Luego viene la decapsidación, que significa que la cápside se va a destruir, se va a separar entre ellos y va a dejar desnudo el ARN. Entonces, una vez que deja desnudo el ARN, inmediatamente la ARN transcriptasa va a empezar a copiar el ARN en ADN. Entonces, vamos a tener un ADN retrotranscrito total o parcialmente. Va a haber la retrotranscripción y se van a formar complejos de preintegración
por proteínas que tenía el virus ahí llevadas. Una vez que se completa esto, una integrasa va a permitir que este ADN se integre con el ADN de la célula. O sea, tiene que entrar al núcleo mediante un poro nuclear. Para que entre por el poro nuclear también, que está bien codificado, lleva una señal que engaña a la célula, que es parte de ella, para que pueda dejar entrar. Las chaperonas reconocen esta señal de la integrasa y piensan que sí es algo que sí pueden dejar entrar. Entonces la integrasa, perdón, el virus entra mediante su integrasa, sus señales moleculares, y se integra. Y acá se convierte en provirus, que va a ser latente. Este provirus va a tener como material genético al ADN, mientras que el otro virus de entrada tenía como material genético al ARN, ¿no? Entonces, este es el mecanismo, cómo ha hecho el virus para que pueda entrar al núcleo de nuestras células, integrarse. Entonces, todo lo que ven ustedes de azul acá es lo que se ha integrado mediante su integrasa, ¿sí? El término ASA significa enzima, transcriptasa también enzima, entonces no le va a pasar más que eso. No puede haber periodo de latencia, pero si no, por eso que son lentivirus, porque no es inmediatamente que el virus va a empezar a formar en gran cantidad eso, ¿no? Va a ser estar latente, luego se va a transcribir y al momento de transcribir va a sacar proteínas y va a sacar ARN, que le van a servir para que sinteticen proteínas y también para que sintetice su propio ARN. Entonces, el ARN sirve para que haya síntesis de proteína y para que su ARN genómico que hemos visto acá nuevamente se vuelva a unir. Entonces acá tenemos el ARN de doble hebra y acá tenemos todas las proteínas para que hagan la nucleocápside y luego para que se robe la membrana de acá y puedan salir, ¿ya? Y sale nuevamente. Entonces nuevamente le digo, los, los fármacos antivirales pueden impedir, y de hecho que impiden, que la transcriptasa inversa copie el ARN en ADN. Pueden actuar a este nivel y pueden inhibir eso. Pueden inhibir también la integrasa para que no se integre acá al ADN. Pero como este virus es totalmente que no podemos predecir su comportamiento, es muy variable, puede eludir estos mecanismos antivirales y puede copiarse, puede integrarse, ¿no? Entonces, acá, para que no se replique este virus, también hay otra que va a impedir acá. Hay otros que van a impedir que se una el ARN genómico a estas proteínas y hay otros que van a impedir que madure el virus. Entonces, son un complejo de fármacos virales que van a dar a los pacientes, que son varias pastillas, para que no se replique el virus y no vaya haciendo daño en nuestro sistema inmunológico. En resumen, primero, el virus se absorbe a la célula, ¿no? O sea, esta es la célula, el virus llega, hace una unión de sus membranas, penetra a la célula, y acuérdense, cuando penetra, solamente penetra la nucleocápside, el ARN sigue ahí, hay un denudamiento, o sea, la nucleocápside sale y solamente se quedan los ARNs, ¿no? La transcriptasa reversa lo convierte en ADN, es llevado al núcleo, se integra en el ADN nuclear, se integra por acá más o menos, ahí, ¿no? Luego hay una traducción tanto de sus proteínas como de su ARN, porque también eso se puede traducir, ¿no? Una transcripción, perdón, de su ARN y una traducción de su proteína. Entonces el ARN y sus proteínas empiezan a formar nuevamente el virus con su doble ARN, su nucleocápside y la membrana que va a tener la célula mediante el proceso que se llama liberación o maduración. Este es el proceso que van a tener este tipo de virus. Esto rige también con los HTLVs.
La respuesta inmune va a haber una interacción del VIH con la CD, ¿no? Especialmente con CD4. Las CD son los primeros leucocitos que entran en contacto con el VIH, pero también el VIH puede penetrar el epitelio mediante transitosis, pero la transitosis significa que puede entrar de una célula a otra célula sin hacer caso, sin hacer daño a esta célula, porque esta no es su célula diana. Por ejemplo, en el ectocervix, vagina y epitelio externo, no va a contener uniones estrechas típicas. Las uniones estrechas, se acuerdan que eran uniones que unían célula a célula, y estaban siendo ocluidas, tenían un montón de uniones celulares. Estas células de la ectocervix y la vagina no tienen esa forma completa y tienen un espacio medio vacío donde puede aprovechar para hacer transitosis también. Y van a facilitar el paso del VIH. En contraste, el epitelio columnar de la endocervix, esa sí tiene uniones estrechas impermeables. La vagina y el ectocervix pueden ser más vulnerables a la infección por VIH aún sin microabrasiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la piel del ano? Ahí sí va a haber microabrasiones, porque el epitelio del ano no está hecho para penetraciones. El momento de tener pequeñas abrasiones, que son pequeñas lesiones que van a ser microscópicas, por ahí se puede meter. En la mayoría de los casos, la infección proviene de un foco único de CD4 infectados, ¿ya? Ok, entonces va a haber una amplificación de acá, se va a ir por todo el sistema, por eso que nosotros podemos encontrar tanto el virus como anticuerpos del virus por la sangre. Si ustedes han hecho una prueba de ELISA, lo que se requiere es sangre, no se requieren linfocitos de ET, nada, ¿no? Sino en el plasma sanguíneo podemos encontrar parte del virus y podemos identificarlo en los laboratorios. Al final de la fase inicial de replicación, que va a durar más o menos 10 días, los viriones alcanzan los nódulos linfáticos locales donde la infección se amplifica, va a haber una diseminación sistémica y se va a iniciar la enfermedad. Los CD en los nódulos linfáticos iniciales presentan los antígenos procesados a células B y T, iniciando la respuesta inmune adaptativa, pero con la diferencia que las células T, CD4 van a ser la diana y blanco de ellos. Y las células B van a empezar a producir anticuerpos en gran cantidad, pero al ver gran variabilidad de estos virus, van a hacer un montón de anticuerpos de diferente tipo que esto les va a llevar al agotamiento, porque van a cambiar de forma y van a hacer otro tipo de anticuerpos. Van a cambiar de forma y van a hacer otro tipo de anticuerpos. Y las células B se agotan en el procesamiento de anticuerpos. Y también porque las células T, CD4 que han sido infectadas mueren, porque al momento que la célula se va a replicar dentro de ellas, cuando maduran todos estos viriones y salen ya como viriones infectantes, van a romper la célula, o los linfocitos T citotóxicos van a matar la célula y va a bajar el número de CD4. En caso de los linfocitos B, vamos a tener varias características. El VIH no se replica en los linfocitos B. Acuérdense que solamente se replica en linfocitos TCD4 y todos los que tienen CD4 como son macrófagos, células de microglía y células relacionadas a epiteliales de defensa, ¿no? Puede facilitar los eventos en etapas tempranas, es más eficiente el paso del virus a células objetivos. En infección temprana va a haber una alta carga viral, ¿no? Es más, por ejemplo, cuando se hace el contagio, por ejemplo, de virus por mililitro de sangre, pacientes infectados en jóvenes que han salido positivos a la ELISA, pueden tener 12 millones, 15 millones, 20 millones de copias del virus por mililitro de sangre. Imagínense cuánto tiene un litro, ¿no? Son altamente infectantes, ¿no? Y hay que tener que bajar esa carga para hacer que esa carga sea efectiva. Los niveles elevados de factores proinflamatorios, porque todo esto va a poner en alerta el sistema inmunológico. Va a haber una desregulación de los linfocitos B en varios tejidos, iniciando con la mucosa intestinal. Entonces, cuando hay gente que, por ejemplo, sufre mucho de diarreas continuas, qué sé yo, podemos sospechar el virus HIV, porque el virus HIV primero va a desregular linfocitos B de mucosa intestinal. Entonces, que me duele el estómago, que no sé qué, no sé cuánto, puede ser una alerta. Nuevamente les
les digo, les invoco que deben hacerse una prueba de HIV porque mientras más rápida sea el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento. El virus no va a tener la capacidad de dañar tus linfocitos CD4 ni otra célula de defensa y tu nivel se va a mantener. Inadecuada producción de anticuerpos específicos por la misma razón que les había dicho que, que va cambiando. Hay mucha variabilidad del virus porque la transcriptasa inversa al momento que copia el ADN comete errores. Los anticuerpos neutralizantes aumentan a los 3 meses, favorece la selección de cepas de escape, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber cepas que no van a ser neutralizadas por la variabilidad que tiene. Los anticuerpos no brindan beneficio a los pacientes por el desarrollo de cepas mutantes y el 20% de pacientes infectados pueden producir anticuerpos neutralizantes para los subtipos del VIH. En caso de los linfocitos T, se van a requerir hasta 30 días para que los CD8 específicos inicien la reducción de la replicación viral. Los CD8 son los linfocitos T citotóxicos. Esto lo que van a hacer es ponerle acá a la célula infectada, en este caso al linfocito B, perdón, al linfocito TCD4 le van a poner un poro, ¿no? Una perforina para que ésta pueda hacer una apoptosis mediante su efecto citolítico de perforinas y grasninas en CD4 que son infectadas, ¿no? CD4 linfocitos T, y mediante citoquinas y otros factores solubles. Al mismo tiempo, el VIH comienza a mutar los epítopes reconocidas por CD8, particularmente en presentes en virus inicial, ¿no? Mutan y ya no son reconocidas, entonces los CD8 no saben a quién atacar, ¿no? Porque ya mutó ese virus. Va a haber mecanismo de linfopenia. Linfopenia significa disminución del número de los linfocitos. Por ejemplo, los linfocitos que deberían estar en más o menos de 2.500 a 3.500 empiezan a bajar. Y se ve gente que tiene, por ejemplo, 1.500 leucocitos, 1.000 linfocitos, ¿no? Recuérdense que esos linfocitos tienen que ser T y B, ¿no? Va a haber destrucción del CD4, linfocitos TCD4, por efecto citopático directo, que significa por la invasión de la célula y porque esta célula es invadida y al momento que salen los viriones maduros, van a romper la célula. Se pierden 3 por 10 a las 7 linfocitos T, CD4 por día. Y esto es lo que vamos a evitar, ¿no? Por eso hacerse nuevamente un tal mensaje temprano va a ayudar al paciente a tener una vida casi normal. Porque acuérdense que los retrovirales hay que tomarlo de por vida. La terapia por vacunas aún no ha sido probada, hasta ahorita no hay, solamente hay especulaciones que ha dado efecto en un sitio, otro sitio, pero no va a haber a largo plazo, por la sencilla razón que este virus está metido en el ADN de nuestras células, ¿ok? Tendríamos que haber todo un cambio de estas células y poner células nuevas que no estén infectadas o ver de repente algo que lo reconoce, que es una célula infectada, destruirlo y reponer esa destrucción. Mientras tanto, la prevención, la prevención y más que todo el tamizaje van a ser los que van a controlar esto. Susceptibles a la infección y replicación viral secundaria, expresión aumentada de CXDR5, que son los que van a permitir en la entrada, alta disponibilidad de nucleótidos y ATP, activación de los factores de transcripción necesarios para el VIH. La linfopenia es el mayor efecto de la homeostasis de los TCD4 que ocurre en el tracto gastrointestinal. Ahí va a comenzar, ¿no? Pérdida preferencial de linfocitos T17 y linfocitos T asociados a las mucosas. Acuérdense que nosotros tenemos todo ese tipo de linfocitos repartidos en todo nuestro sistema inmunológico, especialmente en la mucosa gástrica, porque al momento que nosotros ingerimos muchas bacterias, muchos virus que van a ser captados por ese tipo de defensa y van a ser destruidos. Va a haber apoptosis de los enterocitos, aumenta la permeabilidad de la mucosa gastrointestinal, aumenta la concentración en plasma de productos microbacterianos, destrucción de la red fibroblástica, todo lo que hemos visto de los fibrocitos. Si no hay fibrocitos, el conectivo va a estar muy laxo. Disposición del colágeno y la restricción del acceso a la interleuquina 7, que es una proinflamatoria, que va a contribuir a la depresión, o sea, a la baja de los CD4, ¿no? Y los CD8 en otra instancia. Primero van a bajar los CD4 y los CD8 van a aumentar.
Va a haber una translocación microbiana. Acuérdense que nosotros tenemos muchos microbios. Acá tenemos Klebsiella, E. coli, otra vez, ¿no? Y van a pasar al conectivo. Y acuérdense que si una flora pasa de un sitio a otro sitio, se comporta como patógeno. Va a haber una replicación persistente, va a haber una activación inmunitaria, va a haber una senescencia precoz. Senescencia significa la baja, la pérdida de actividad, ya sea por el número bajo que tenemos de linfocitos o porque esos linfocitos no cumplen con la funcionalidad. Inmunodeficiencia progresiva y va a haber un agotamiento inmunológico en caso que no nos hagamos eso. Entonces, esta patogénesis lo que nos va a llevar a esto que es el SIDA. El SIDA va a ser la enfermedad terminal, donde ya el número de los linfocitos CD4 van a estar muy bajos. O sea, vamos a tener, por decir, 40, 30, 20, hasta 10 linfocitos CD4, ¿no? Entonces acá tenemos la infección. La infección puede ser por sangre, por algo, por ejemplo, si uno se presta a un afeitador, qué sé yo, ¿no? Drogas intravenosas, una transfusión sanguínea en un sitio donde no han tamizado bien, semen, algún líquido corporal que contiene, por ejemplo, la leche materna, es menos probable, pero sí. Luego viene una fase aguda, manifestaciones generales de infección de 3 a 6 semanas, infección de linfocitos T, destrucción de linfocitos T CD4. Luego viene una sintomática que va a durar años. Ya va a haber, ahí va a haber un control parcial de la infección, o sea, nuestro sistema inmunológico se va a ir defendiendo, pero va a haber destrucción poco a poco de los linfocitos TCD4 en tejidos linfoides y va a haber disminución progresiva de linfocitos y la viremia va a estar muy alta, ¿no? Este virus no destruye como los otros virus inmediatamente, sino lo hace por etapas. Va destruyendo, luego hay un periodo de calma, nuestro sistema inmunológico se repone y nuevamente va haciendo eso. Luego tenemos una fase crónica, escasas o nulas manifestaciones clínicas, hay una latencia clínica, también puede durar años. Ganglios y vasos son focos de replicación vírica y linfopenia, sí. Si es competente, no, el sistema inmune competente, entonces, oportunista, todavía está en efecto, y solamente tenemos la viremia. Ya en la etapa de SIDA tenemos caída del sistema inmune, infecciones oportunistas, acuérdense, que lo que da son los herpes, que son virales, citomegalovirus, que es viral, las hepatitis, luego vienen las parasitarias y las bacterianas, ¿no? Las neoplasias, la caquexia, la degeneración del sistema nervioso central. Entonces, los pacientes que tienen SIDA ya pierden noción y ya están en una etapa como de locura. Los linfocitos, menos de 200 células por microlitro, ya va a dar el término SIDA. Entonces hay que evitar que esto baje acá, ¿no? Porque una vez que ya baja ya no se pueden reponer. Los linfocitos CD4 normales deben estar encima de 400. Las infecciones oportunistas van a estar en relación con el número de CD4. Acá vemos, por ejemplo, CD4 50, 100, 200, 300, 400. Cuando está en 400, que es la parte más baja de los linfocitos, puede uno adquirir el herpes zóster, TBC. Hay una asociación muy íntima entre lo que es la TBC y el herpes zóster. Un ratito. Hay una asociación, lo que decía el TBC, o sea, la tuberculosis con HIV, una asociación muy estrecha y a todo paciente que es diagnosticado con HIV se le hace una prueba molecular para tuberculosis. Y a todo paciente que es diagnosticado con tuberculosis se hace una prueba para el HIV, o sea, por la asociación. Luego ya cuando está debajo de 400 vienen las cándidas orales, que es un hongo, es un hongo. Luego cuando está en 200 tiene neumonía por neumocistis, piroesi, candidiasis esofágica, ya no oral, sino se va al esófago, herpes mucocutáneo, ¿no? Especialmente el herpes simple de tipo 2, toxoplasmosis,
que da mucho a pacientes inmunocomprometidos. Y luego criptococosis también, que es un hongo. Coccidiomicosis, que también es un hongo. Complejo de Mycobacterium avium, citomegalovirus y criptosporidiasis, seguro que ustedes han hecho en parasitología, que es un coccidio, ¿no? Esto es en el tiempo que va a haber. La ruta de transmisión, ustedes lo conocen, la vía sexual, va a ser la principal ruta, ya sea por contacto homo o heterosexual. La vía sanguínea, mediante uso de agujas y jeringas contaminadas, especialmente en pacientes que utilizan drogas intravenosas como la heroína. Por eso que en Estados Unidos, en esos sitios donde hay drogadicto de heroína, le dan jeringas estériles para que después lo boten. Transfusión, la transfusión, si bien es cierto que se hace un tamizaje a la bolsa de sangre, ¿no? Para la detección tanto de partes virales, que son antígenos virales, como anticuerpos, que ya nosotros formamos contra el virus, pero siempre hay un periodo de ventana, por eso que se tiene que hacer una hoja, que el que va a donar sangre tiene que responder con toda sinceridad, ¿no? Si ha tenido relaciones, por ejemplo, sospechosas, entre comillas, y no ha utilizado preservativo. Trasplante, los trasplantados también tienen que ser bien tamizados. Por vía perinatal, puede ser a partir del tercer trimestre, durante el parto, por eso se aconseja de una madre HIV hacer una cesárea y evitar la lactancia, ¿no? Para que no pueda ser contagiado el virus. La epidemiología, en 1987, que ha sido estudiada, un momento, Dani, estoy en clase, te llamo, estoy en clase. Razón hombre-mujer era, miren, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 23 a 1. Ahora, en el 2010 que han hecho otro corte, es 3 a 1 y se va acercando 2 a 1, ¿no? Esto es lo que están contaminados, son millones de personas. Acá en Pucallpa nomás, por ejemplo, en el seguro tenemos algo de 600 que han sido detectadas. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, pues se han ido a operar o de repente el médico ha sospechado y han salido positivos, pero en sí debe haber más, en el MISA debe haber un montón porque tenemos edades que son desde niños hasta gente que tiene 80, 87 años, ¿no? Y no sé cómo lo habrá adquirido, de repente por vía sexual, qué sé yo. Por eso la protección vale bastante, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos casos de VIH, todavía se mantiene. El gran grupo lo constituyen de 20 hasta 34 años, o sea, relativamente jóvenes, ¿no? De 15 a 19 es donde tenemos más cantidad de hombres infectados y mujeres infectadas, ¿no? Pero acá tenemos de 0 a 4 años también, de 65 también tenemos más. Estos datos solamente son del 2015, imagínense, ya han pasado ya 10 años, esto cada vez aumenta más, ¿no? Porque en el laboratorio de microbiología hacemos el contagio de linfocitos CD4, CD8 y también hacemos la carga viral, ¿no? Y cada vez que viene yo me sorprendo porque cada corrida que hago dice paciente nuevo, paciente nuevo, paciente nuevo, ¿no? Paciente recién diagnosticado. Y me asombra la cantidad de carga viral que tiene, ¿no? Y me asombra también que cuando reciben el tratamiento, cómo esa carga viral que está en millones puede bajar hasta límites que no son detectados ya por la máquina, que es no detectado, ¿no? Y cuando ya dice no detectado, significa que ya no contagia, porque no tienen ya el virus en el organismo. Diagnóstico de la infección por VIH, por métodos de laboratorio, porque acuérdense, como es el lentivirus, sus manifestaciones se pueden dar a cabo de años. También la clínica, aunque sugestiva, no es específica en ningún estadio de la enfermedad, pero siempre hay que sospechar, por ejemplo, por qué un paciente, un joven, por ejemplo, tiene una infección parasitaria, ¿no? Rara, que no debería tener. ¿Por qué un joven tiene tuberculosis? ¿Por qué tiene toxoplasma? Todas esas cosas deberían pedir un ELIS. El diagnóstico laboratorial es un método directo que van a detectar el virus y componentes, proteínas, ácidos nucleicos, y los indirectos, que son los anticuerpos específicos. Ambos se utilizan, ¿no? Si
Por ejemplo, el virus podemos detectar una glicoproteína de acá, es un método directo. El anticuerpo que nosotros detectamos, la IgM o la IgG, son indirectos. Entonces, esta es la tasa de marcadores que nosotros vemos, pero siempre, como le decía, hay ventanas inmunológicas, por más que la prueba sea lo más completa, ¿no? Hay un tiempo que no va a ser detectable por cualquier prueba de laboratorio y eso va a depender de nosotros. Muchas veces nos sentimos en la obligación de donar sangre, por ejemplo, de anda a donar sangre y porque tu abuelita, tu mamá está mal, ¿no? Y si no vas, tú sabes que es un riesgo, ¿no? Pero también hay un buzón en los bancos de sangre, pues decirle al encargado, decirle, no, yo tengo una reacción media rara y yo no quiero que se contamine otra persona porque la prueba puede salir negativa, pero ese periodo de ventana puede estar aún ahí, ¿no? Y acuérdense que cuando transfunden sangre, no transfunden pues 1 mililitro, transfunden 400 mililitros, que puede haber cantidad de virus, ¿no? Estas son las pruebas que seguro ustedes han visto. Son las pruebas que cuando salen una rayita significa negativa y cuando salen dos rayitas significa positiva. Estas pruebas son altamente sensibles, pero poco específicas. La sensibilidad significa que la prueba capta la sensibilidad capta al mayor número de enfermos, ¿no? Pero en su capacidad de captar cualquier cantidad de enfermos puede confundirse, ¿no? Con otra enfermedad que es muy parecida, con otro anticuerpo que es parecido, con otro antígeno viral que es parecido. Entonces, son muy sensibles, sirven para tamizar. Pero las pruebas ya confirmatorias, que son las Western blot, son altamente específicas. Estas ya trabajan en poblaciones sanas, ¿no? O sea, acá van a ver ya las proteínas del virus, las glicoproteínas 160, 120, las bandas que estas tienen, y según eso, por ejemplo, acá salió negativo, negativo, acá tenía una banda, no es, y acá sí tienen las bandas que es. Con la sensibilidad trabaja con las personas enfermas, y la especificidad trabaja con las sanas. Las que tienen alta sensibilidad generalmente son para tamizaje, y las específicas son para corroborar. Entonces, yo puedo hacer una prueba de tira, de tamizaje, ¿no? Solamente de una gota de sangre, y si sale positivo no lo voy a decir al paciente o al muchacho o a la persona que está haciendo tiene ese HIV, ¿no? Si no, se le cita al laboratorio para que le hagan pruebas confirmatorias. Una vez que están con las pruebas confirmatorias, recién son derivadas a los programas de ITS, donde está el HIV, y con una solicitud del médico, que generalmente son infectólogos, llegan al laboratorio de microbiología donde se hace el contagio de CD4 para ver cómo está su defensa, linfocitos de CD4 y CD8, y para contar también cuánto carga viral tienen de virus por mililitro de sangre, por microlitro de sangre, perdón. Con la técnica de tamizaje, se reactiva, se hace dos técnicas distintas. Si siguen saliendo positivos o discordantes, se hace el Western blot. Si es positivo, ya es un paciente que va al programa. Si es indeterminado, puede salir también que no se ve, la prueba no diga que si está contaminando o no. Se repite la serología en 30 días porque se supone que ya deben salir anticuerpos. Y si es negativo, se descarta el paciente, pero solamente con estas pruebas confirmatorias, con estas de acá no, ¿no? Mal harían ustedes si no salió reactiva el HIV, es HIV, no, tiene que ser con una prueba confirmatoria. Entonces, la evaluación de laboratorio y el recuento de subpoblación del linfocito CD4 va a evaluar el estado inmunológico y la carga viral, que evalúa la cantidad de virus que está circulando. Entonces, se hace una cuantificación de ARN plasmático, carga viral, ¿no? Para ver cuánto tiene. Y la farmacología para el VIH, que es la terapia que está utilizándose, es mejorar la calidad de vida del paciente, reducir la mortalidad relacionada al VIH, restaurar y preservar la función inmunológica, maximizar y perturbar supresión de la carga viral, o sea, suprimir la carga viral, seleccionar el esquema de tratamiento
de estos retrovirus, preservar opciones de tratamiento a futuro, secuencia racional de la terapia, mejorar la adherencia al tratamiento. Muchos pacientes no responden bien al tratamiento porque son pastillas que toman todos los días, no sé si son 8 10, no me acuerdo. Retardar la aparición de cepas resistentes y utilizar racionalmente los recursos económicos, ¿no? Porque un paciente con HIV, imagínate que le dé cáncer, va a gastar un montón de dinero, ¿no? O le da una neumonía o le da cualquier otra cosa, va a acabar con los recursos económicos, mejor es tratar antes de. Entonces, los antirretrovirales inhibidores son inhibidores de la transcriptasa inversa, de la proteasa y de los sitios de entrada. Inhibidores análogos, no análogos, antagonistas, etcétera, que seguro que ustedes lo van a llevar ya cuando estudien citología. ¿Ok? Esa es la variabilidad. El HTLV también es un retroviridad, son virus encapsulados, genoma ARN, replicación mediante la transcriptasa reversa y también tienen una integrasa. El virus se replica como parte del ADN normal de la célula huésped. Tenemos dos tipos de HTLV, el 1 y el 2. El 1 va a tener linfoma cutáneo de células T, leucemia linfocítica de células T, y va a generar enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. El 2 no es específico. Este virus HTLV es causante de leucemias y linfomas y hay que buscarlas. Se clasifican en varios subtipos del A, B, C, D y F. La A es cosmopolita, la B, D, F en Japón ya es endémica y la C es en Malasia. El virus HTLV también puede estar latente o replicarse lentamente y durar muchos años, de 30 a 40, y esto generalmente se ve en los bancos de sangre porque no sospechan mucho de este virus. A pesar de que el virus induce el crecimiento policlónico excesivo de linfocitos T, la leucemia acostumbra a ser monoclonal, o sea, de un solo clon, de una sola célula, se va a generar todo el cáncer. Va a haber anomalías cromosómicas del gen beta del receptor antigénico de los linfocitos T, también puede causar transición a leucemia más severa, ¿no? ¿Qué enfermedades produce? La TSP, que es la parapecia hepática tropical, y la leucemia de células T en adultos. La parapecia espástica, alteración de esfínteres, disfunción. ¿Cómo se contagia vía vertical? Mediante la lactancia, relaciones sexuales, compartir jeringa, donaciones de sangre. Neoplasia se desarrolla cerca del 5% de los infectados, la latencia alrededor de 30 años desde la infección viral, porque va a haber virus también que la infección va a ser muy rápida, por ejemplo, los virus de la influencia. Hoy día te contagias y mañana pasado ya estás desarrollando los síntomas. Y hay virus que son muy lentos, como este virus llega. Asociación a un cuadro de inmunodeficiencia, como hemos visto la anterior. También el diagnóstico se hace mediante pruebas de ELISA. Igual tiene doble cadena de ARN, tiene su transcriptasa inversa y es un virus cubierto. Ahora veamos un virus que es de piel, que es el virus del papiloma humano conocido como HPV o VPH. Pueden decir indistintamente ambos de estos. Pertenece a una familia que se llama la familia Papillomaviridae. Va a ser un virus desnudo, esto no va a tener membrana, de un tamaño pequeño de 50 a 60 nanómetros de diámetro. El genoma va a ser tipo ADN de doble cadena circular asociado a histonas. Acá vemos, este de acá es un ADN, igual que el ADN que tenemos nosotros, de doble cadena, y estas son las histonas de color azul. Esa es su forma episomal. La cápside es de simetría icosaédrica. Esta cápside tiene 72 capsómeros. Acuérdense que la cápside es proteica y está formada por capsómeros. La cápside es la que cubre, en este caso, al ADN de doble hebra. El virus del papiloma humano VPH hace referencia a un gran grupo de virus, alrededor de 100 grupos de 100 tipos de PBH están descritos. Posee variantes clasificadas en supergrupos A y E en géneros y genotipos según el L1 que va a ser, ¿no? O sea, el tipo de patología que va a formar. El tropismo son células de la piel
que se llaman queratinocitos, y va a formar lesiones que se llaman verrugas, o en partes sexuales van a ser los condilomas. Virus del papiloma humano, genes de... Van a tener, igual que todos los virus, van a haber genes de expresión temprana, que son los early, y de expresión tardía, que son los L de late. ¿Ya? De temprana son el E1, E3, E4, E5, E6, E7. Y de tardía van a ser varios, que no está clasificado acá. Posee más de 100 serotipos. Hay unos que son de bajo riesgo de contraer cáncer y otros que son de alto riesgo. Y más acá también en el laboratorio del seguro hacemos PCR, pruebas moleculares para el PBH, solamente de alto riesgo. Vemos el subtipo 18 que está acá, el 16 que está acá, el 45 que lo vemos acá, y esto lo agrupamos en tres grupos, ¿no? Pero ya tener el 16, 18, 45, cualquiera de estos significa que la paciente puede tener alta probabilidad de contraer un cáncer de cuello uterino, ¿no? Endometrio, qué sé yo. Entonces, de bajo riesgo van a formar lo que se llaman los condilomas. Los condilomas van a ser lesiones de piel, ¿no? Que son involucrados en virus del papiloma humano de bajo riesgo. De alto riesgo, que los principales son el 16, 18, 45 y otros, están asociados a un 70% de cánceres cervicales. ¿Sí? Entonces, como regla general ahora, por ejemplo, se tiene que hacer, aparte del Papa Nicolau, que puede detectar, las pruebas moleculares son el gold estándar para detección de estos. Debería una mujer cuando ya tiene relaciones sexuales hacerse un Papa Nicolau y hacerse un PBH en forma anual o cada 2 años, ¿no? La replicación, nuevamente, tiene que tener acá, la replicación, el virón va a tener estas prolongaciones, que son eso que estoy poniéndolo de rojo, que van a ser los ligandos, y su ligando va a ser L1 de paransulfato y una integrina alfa 6. Va a penetrar como si fuese un virón en un endosoma, acuérdense que acá es el endosoma, luego rompe el endosoma, la nucleocápside sale, y tenemos acá el ARN. Este ARN va a ir acá va a ir acá al núcleo para que este ARN salga como ARN mensajero para que duplique, se transcriba y se traduzca. Y nuevamente se va a los ribosomas donde van a formar las proteínas, y va a haber ARNs también que van a ser libres y van a formar nuevamente el virión y va a salir. Entonces, acá tenemos, si ustedes han llevado histología, deben saber que este es un epitelio plano poliestratificado. Acá tenemos la lámina basal, esta es la parte de la vagina, del exocervix, y acá tenemos varias capas de células. La primera capa de célula que está en contacto con la lámina basal, esta célula que vemos acá, van a ser las células basales. ¿Ya? Estas van a ser las células que van a ser proliferativas y van a ir cambiando el epitelio. Todo esto de acá van a ser células intermedias, ¿eh? Y estas de acá van a ser las descamativas. Conforme van alcanzando la superficie, se van llenando de queratina y se van haciendo más planas. Se hacen planas, es decir, largas, como si fuese una hoja de papel que cabe en su núcleo. Y el virus va a ir penetrando y va a ir llegando a estas capas de acá, ¿no? Acá vemos el virus que ha penetrado, ¿no? Y va entrando y tanta cosa. Entonces, hay una síntesis de la cápsida viral, inducción del promotor tardío, amplificación del ADN viral, infección de células basales, el genoma viral va a ser extracromosomal o va a estar encima del cromosoma, y va a haber expresión de genes tempranos. Estos genes tempranos son los E que les había dicho, que son de R, ¿no? Acá veamos nuevamente, esto es el epitelio. Acá no está la lámina basal, no está, pero se supone que esto que estoy pintando es la lámina basal, donde se ancla el epitelio o las células basales, las intermedias y descamativas, ¿no? Conforme va haciendo, se van haciendo más redondas y planas. Este es un epitelio plano
un epitelio poliestratificado plano, es- pero dentro de eso tenemos linfocitos TCD8, este tipo de linfocitos, a ver, son células dendríticas, linfocitos TH2, células dendríticas, tenemos el capilar sanguíneo, tenemos los polimorfonucleados, mastocitos, todos están a la orden de esto, ¿no? Pero la célula va a invadir de acá y se va a ir solamente hasta acá. Y acá, como se va a poner encima del ADN del núcleo, lo que va a hacer son transformaciones para que estas células vayan de un epitelio normal que se ve en el Papa Nicolau, que no tiene nada, a una lesión de bajo grado, luego una lesión de alto grado, donde ya la célula empieza a transformarse, así indiferenciada, hasta un cáncer invasor, donde la lámina basal ha sido rota. Si se dan cuenta, acá debería haber una lámina basal que impida que la célula pase, ¿no? Entonces, como es un cáncer invasor, esta célula de acá va y toma el sistema linfático o sangre y se va a otro sitio. Por eso es bueno saber de dónde viene el cáncer. El periodo de incubación va a ser de 2 a 3 meses. Replicación y transmisión viral también van a ser lentas. O sea, la paciente puede tener bastante tiempo con eso, pero ya basta que tengan lesiones de bajo grado, ¿no? O grado intermedio o lesiones de alto grado, ya debe hacerse un PBH para ver si está involucrado y para ver qué es lo que va a hacer en este caso los ginecólogos. El cáncer va a estar dado por virus de papiloma humano de alto riesgo. Tienen participación otros cánceres como los cánceres de vulva, de vagina, de ano, de pene y orofaringeo, un 60-70%. La práctica sexual es que acá pueden ver ustedes estos condilomas que están acá, ¿no? Son lesiones hiperplásicas donde el tejido ha aumentado, carnosas, húmedas, de coloración rosa o blanda. Condilomas anales no siempre van a estar relacionadas con el coito anal, ya que pueden propagarse a través de secreciones vulvares, ¿no? Son virus bien contagiosos. La patología nos dice que hay latencia sin evidencia clínica ni histológica, solamente determinado por el ADN, ¿no? Por eso que siempre, si tienen la oportunidad y son asegurados o no son asegurados, pero que hay programas en el MINSA donde hay estas pruebas moleculares que están a disponibilidad. Y es más, ahora hay unas autotomas que ya no es necesario ir donde los obstetricia o el ginecólogo para que tú puedas sacarte la muestra. Te dan el frasquito y la misma persona, la misma mujer hace el cepillado tal y como lo indican, lo pone y eso sirve tanto para el Papa Nicolau como para la prueba molecular. Luego hay una subclínica de gran importancia, determinación por colposcopía. Hace un colposcopio con el colposcopio ponen el ácido acético y ven qué parte no se han manchado. ¿Sí? Y la clínica que son condilomas, verrugas, papilomas, ¿no? Ellos se entonces hay una relación estrecha entre este virus del papiloma humano y el cáncer que produce esto. Entonces se ha encontrado esta asociación en varios puntos. El virus se detecta en más del 97% de las lesiones intraneoplásicas y el cáncer de tipo 1. Se han encontrado este tipo de PBHs, el fenotipo 16, 18, 31 y 45 en su mayoría en estas lesiones de alto grado en los cánceres. La infección por el PDH tiene el mayor riesgo comparado a otros, ¿no? Por ejemplo, puede haber cánceres de cérvico-vaginales, pero que no pueden ser producidas por virus, pero ser producida por el virus es más riesgoso. La progresión de la lesión está relacionada con el tipo de PDH, ¿no? Estos 16, 18, 45 son los más agresivos. El desarrollo de esta neoplasia intracervical 3, o sea, de alto grado, está relacionada con la coexistencia anterior a 2 años de una infección cervical crónica de este virus, el papiloma 16 o 18. También existe asociación entre PBH y carcinomas de vulva, vagina, pene, ano y en menor frecuencia carcinomas de la cavidad oral, laringe, esófago y tracto respiratorio, porque este virus también se va a esos sitios. La integración del ADN del PBH en el cromosoma de la célula huésped está asociada con la progresión de la neoplasia intracervical de alto grado y cáncer, ¿no?
Entonces hay una asociación estrecha del cáncer cervical y el PBH en un 95%. De repente alguien se anima a hacer un trabajo sobre esto, porque este cáncer es la tercera causa de muerte en mujeres. Hay 230.000 muertes al año. Los NIC en menores de 30 años es frecuente, incluso las alteraciones del epitelio son frecuentes en esa edad, entonces hay que hacer una prueba molecular. La edad media, 52 años, entre 35 y 39 años también se debe hacer. Hay 470.000 nuevos casos al año. Por eso que se da importancia a este tamizaje de PBH, ¿no? ¿Qué se hace? La colposcopía, la citología mediante el Papa Nicolau. Acá se ve los coilocitos, que son, este es el núcleo de la célula que se ha dividido, miren, parecen los ojitos. Y esta inclusión que yo estoy marcando en rojo es el coilocito en sí, ¿no? Acá también hay otro coilocito. Entonces, esto es un signo del TDAH que se va a ver en el Papa Nicolau. La prueba de DH, los métodos moleculares y una biopsia dirigida, ¿no? Dirigen la biopsia y esta es la máquina que nosotros tenemos, que es el EXPERT, para poder hacer las pruebas de tamizaje. Aquí están los cepillos y acá está eso. Y yo. Tumores producidos por PBH, el cervix en mayor cantidad, luego sigue en ano, vulva, vagina, pene, boca y otros, ¿no? Esto es, bueno, es de los MISE y no está tan actualizado. Esto es lo que tenemos, o sea, nos da bastante y suficiente tiempo para actuar antes que llegue a ser cáncer, ¿no? De 1 año hasta 20 años. Entonces, no hay motivo para hacerse un Papa Nicolau o una prueba molecular. Puede estar de repente gastando el dinero, qué sé yo, en comprarse un teléfono, un iPhone, podrían hacerse una prueba molecular, porque las pruebas moleculares no cuestan mucho, creo que van desde 200 a 500 soles en clínicas privadas. Y acá le hago un cuadrito del virus ADN asociado con cáncer. Papiloma virus, ¿no? Oncogénesis 7, 6, 5. Su blanco celular, receptores PD. Virus de Epstein-Barr, que es el virus que hemos visto de los herpes, ¿no? El oncogen que va a amplificar son estos de acá. Y blanco celular son este tipo de entradas. El adenovirus E1A9, retinoblastoma, virus de la hepatitis B. Entonces ustedes dirán, ¿por qué solamente son virus ADN, ¿no? Porque hay virus ARN también asociados a cánceres. Y por último, había sido 3 temas, yo solamente había leído 2 temas, que era papiloma, HIV y herpes, y había habido un cuarto tema que era infección transmitida por artrópodos, que es los arbovirus. El término arbovirus deriva de la expresión anglosajona ar de artrópodos, bor virus, arbovirus, ¿no? Los vectores pueden ser garrapatas o mosquitos. Estos garrapatas y mosquitos van a transmitir, por ejemplo, las ricketsias, las borrelias, que son bacterias, virus como virus de la encefalitis, el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea de Congo, los mosquitos, el Culex, Anopheles, Aedes, Culex, virus del Nilo Occidental, Anopheles, el paludismo, y el Aedes aegypti y albopictus, virus de la fiebre amarilla, virus del dengue, virus del Zika, virus del chikungunya, ¿no? Enfermedades de mayor incidencia, España, varios sitios, ¿no? Pero zonas tropicales son las que van a ser más comprometidas inicialmente, aunque porque ahora el vector se ha diseminado. Entonces son enfermedades metaxénicas que para que se desarrollen dentro del organismo del humano necesitan un vector que puede ser una garrapata o puede ser un mosquito. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus. El virón es pequeño, de 40 a 50 nanómetros y es cubierta, ¿no? Este es uno de los pocos casos donde tiene una membrana que es robada del hospedador y es pequeño este virus. La estructura tiene una cápside, tiene un material genético que es ARN simple de cadena y polaridad positiva, o sea, significa que una vez que entra, puede comportarse como un ARN mensajero inmediatamente, se acerca a los ribosomas, su unidad menor y su unidad mayor, y empieza a
a traducir las proteínas virales. Tiene la membrana formada por la proteína M, tiene una envoltura formada por glicoproteína E. El vector es el Aedes, que se llama Aedes sp, que puede ser de los dos eh, géneros que había mencionado anteriormente. Estas son proteínas de la envoltura, esto es la nucleocápside y este es el ARN, es de una sola hebra y en sentido positivo. Hay 4 tipos de serotipos de dengue, del 1, 2, 3, 4, en esta pandemia que está habiendo ahora. Acá en Pucallpa también tenemos una máquina para ver el tipo de serotipo de dengue por biología molecular. Tenemos que en Pucallpa hay dengue de tipo 3, casi todos los casos son dengue de tipo 3. Y en el agua Haitía hay del dengue de tipo 2. Eso hemos visto cuando hemos estado haciendo las pruebas moleculares. Pero si se dan cuenta, estos serotipos tienen genotipos, 1, 2, 3, 4. De tal forma que nosotros podemos tener 4 veces el virus del dengue. Podemos tener dengue 1 una vez, el dengue 2, el dengue 3, el dengue 4, porque cuando tenemos el dengue 1 vamos a formar anticuerpos contra este dengue 1. Cuando tenemos dengue 2 vamos a formar anticuerpos contra el dengue 2. Tenemos el 3 y el 4, así sucesivamente. Tenemos que tener los 4 anticuerpos. Por eso que las vacunas que tienen los 4 anticuerpos han sido probados en varios países, incluso acá en Perú, en la parte norte, en Tumbes, en Piura, pero han visto y han sido reportados que tienen algo de 70 o 100 de eficacia. Todavía no han sido puestas a toda la población, sino a pequeños grupos. Entonces, estos genotipos, su área geográfica, por ejemplo, del dengue 1, Tailandia, Indonesia, Malasia, qué sé yo, ¿no? Pero esto se ha ido extendiendo, de tal forma que en el Perú tenemos el dengue 1, tenemos dengue 2 y dengue 3 acá en Pucallpa, ¿no? Los 3 han sido ya. Todavía no aparece el dengue 4, pero supongo que ya va a aparecer porque estos son virus que se transmiten por vectores. Basta que venga una persona de uno de estos sitios de Filipinas, del sudeste asiático, África, América, Isla Pacífico, República Dominicana, Tailandia, y un mosquito se infecte y nos contagia nuevamente con estos serotipos del dengue. Entonces el virus se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito. El virus se replica en los órganos blancos, que van a ser diversos. El virus infecta a los leucocitos y tejidos linfáticos. El virus se libera y circula en sangre. Un segundo mosquito ingiere el virus junto con la sangre. El virus se replica en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito y en otros órganos se infecta las glándulas salivales. Acuérdense que la única que pica va a ser la hembra, por eso que la zona embrionaria hace referencia a la hembra del mosquito, que es la que va a infectar. Ya vamos a acabar, no se preocupen. El virus se replica en las glándulas salivales y nuevamente ocurre esto, ¿no? Lo que más le interesa a ustedes es cómo es esto. Este es el dengue, el virus del dengue, que es un virus envuelto pequeño, ¿no? Acá va a haber en la célula receptores que se llaman receptores DC-SINE, que es el heparansulfato FCC3. Bueno, acá en la célula tenemos un montón de receptores que van a servir para los ligandos del dengue. Con sus proteínas, ligando, que es la NC1 de acá, va a permitir que haya una endocitosis mediada por receptor, en este caso la clatrina va a ser la proteína que va a inducir a esto, ¿no? Hay una endocitosis por clatrina, porque la clatrina va a tener el sitio específico para el ligando del virus. Luego la endocitosis viene acá, se rompe el endosoma, no llega a fusionarse con el lisosoma. Acá hay un denudamiento, o sea, se rompe la nucleocápside. Acá primero se rompe la envoltura del virus, luego la nucleocápside y acá tenemos el ARN. Este ARN se comporta como ARN mensajero y hay una traslación y procesamiento de proteínas porque nuestros ribosomas van a empezar a producir proteínas de las partículas del dengue. Va a haber replicación del ARN asociado a las membranas. Y este ARN es, lógicamente, que se convierte en ARN de tira negativa y se convierte en ARN de tira positiva. Luego todo esto se ensambla y se libera. Entonces, tenemos la unión
la endocitosis, el denudamiento tanto de la membrana como de la cápside, la replicación, el transporte de viroanas y la liberación viral. Y eso lo van a encontrar ustedes en casi todos los virus que va a aparecer así. Infección por la picadura de un mosquito a través de la epidermis y la dermis, donde se infectan las células inmaduras de Langerhans, que son células dendríticas de epidermis y de queratinocitos. El primer blanco van a ser células dendríticas de la piel que funcionan como centinela del sistema inmune. Durante la salivación del artrópodo, al momento que nos pica, acuérdense que cuando nos pica el artrópodo, nos está inyectando la saliva y esa saliva va a ser un anestésico para que uno no pueda sentir la picadura. Y recién cuando saca la proboscis, su elemento de picadura, recién vamos a sentir y vamos a empezar a rascarlo, ¿no? Las partículas virales son liberadas en la dermis y las células dendríticas de Langerhans las interiorizan, la que contribuye a la diseminación del virus cuando éstas migran a ganglios linfáticos. Acá tenemos el virus, tenemos receptores de manosa, de paransulfato, tenemos estos correceptores. Entonces, acá tiene que haber una endocitosis por clatrina, eso lo han visto ustedes en biología molecular, cómo se va. El endosoma tiene un pH bajo. Este pH bajo va a inducir a que se rompa, la membrana, ¿no? Y en unos libros dice que hay un rompimiento de todo del endosoma y en otros que hay salida solamente el material genético, pero el material genético, que es un ARN, sale, ¿no? Y de esa forma empieza a hacer eso. Pero las células infectadas migran del sitio de la infección a los nódulos linfáticos, se reclutan los macrófagos y los monocitos y se convierten en células blancas de la infección, ¿no? Células del sistema inmunológico, y el virus se disemina a través del sistema linfático. Como resultado de esta primera viremia, la infección se extiende a las células dendríticas, ¿no? Que son los que presentan antígenos del resto de la economía. Economía significa el resto del cuerpo, monocitos, macrófagos, células de endotelio, hepatocitos. Sin embargo, la viremia no guarda relación con la severidad de la enfermedad, a diferencia de otros marcadores inmunológicos como los niveles de citoquinas proinflamatorias y la población de monocitos macrófagos. Por eso que al no guardar relación, hay varios tipos de dengue, ¿no? Hay dengues que son dengues graves y hay unos dengue que solamente te duele la cabeza como un resfrío y te curas, aparentemente te curas, ¿no? Y hace tu vida normal, pero hay otras personas que desarrollan cuadros muy graves de dengue, incluido el dengue hemorrágico, donde las plaquetas bajan y tanta cosa. Un mosquito infectado, Diana célula de Langerhans y esta contamina toditito, estos macrófagos, linfocitos, etc. Luego de la viremia, le tiene que aparecer ya los anticuerpos. Acá lo que interesa también es cómo la temperatura influye. Por ejemplo, cuando en clima frío, el tiempo del día, por ejemplo, desde que el insecto hembra pone el huevo hasta la aparición del mosquito adulto, puede durar unos 3 días, 6, 9, 11 días, ¿no? 11 días, en 11 días se da esto. Pero el cambio climático, esto ha hecho que sea solamente 7 días. Estos huevos son puestos en agua, por eso que cuando uno tiene agua guardada, tiene que lavar, porque generalmente es un plástico, ¿no? Entonces no es que solamente lo voy a cambiar el agua o lo voy a tapar, no, porque el mosquito entra y en los bordes de los baldes, ahí pone sus huevos, que son pequeños, acá en los bordes, entonces hay que cepillarlos con algo, ¿no? Con detergente, cepillarlos bien, bien, bien para eliminar todos esos huevos, porque si no, en pocos días se van a convertir en larvas en pupa y van a salir nuevamente, ¿ya? Eso ha hecho el cambio climático, por eso que cada vez las secuencias de dengue, o sea, las epidemias de dengue sean más frecuentes, ¿no? Se ha quedado como una enfermedad ya endémica acá en Pucallpa. Cada cierto tiempo aparecen, llegan los pacientes con dengue, son hospitalizados, y hay un montón de gente hospitalizada con dengue. Y básicamente no podemos combatir porque es picadura de un zancudo que te puede picar, pero sí podemos conocer los hábitos de este zancudo. Este zancudo, la Aedes, le gusta agua limpia, a diferencia, por ejemplo, de la malaria, que le gusta aguas turbias. Y más le gusta los sitios campestres. Acá no es netamente urbano, pero no debemos tener, bueno, la canaleta ni forma como lo desaguamos, ¿no?
pero no debemos tener maceteros que en la parte de abajo contengan agua, tampoco llantas, tarritos guardados, qué sé yo, ¿no? Y una vez que ya sale el adulto, se va dentro de la casa, por eso los más afectados son los niños y las mujeres que se quedan en la casa y sus hábitos de picadura son diurnos, comienzan en la mañanita. Y las fumigaciones tienen que ser a esa hora, por eso que si ustedes han visto la fumigación comienza a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, donde el mosquito se haya picar. En cambio, los otros mosquitos, por ejemplo, de la leishmania y de la malaria, tienen hábitos de tarde, ¿no? O de noche. Los factores virales y la patogenicidad del virus, la carga viral no es igual que te pique un mosquito contaminado que te piquen 10 o 20 de mosquitos contaminados, ¿no? Esa carga viral va a ser importante. La virulencia de la cepa, los más virulentes van a ser relacionados con el dengue de tipo 2 y el dengue de tipo 3 que nosotros lo tenemos acá en Pucallpa. Estos virus se replican dentro de los macrófagos y liberan sustancias reactivas de fase aguda que son las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, y la gran cantidad de virus hace que te duela pues todo el cuerpo. Alguien que le ha dado el dengue puede decir cómo es esos dolores, ¿no? Dolores retroorbitales, le duele todo el cuerpo, le da fiebre, malestar general, inapetencia, etc. La infección del virus del dengue parece inducir a una activación aberrante transitoria del sistema. Hay una superproducción de citoquinas, cambio de la respuesta de tipo TH1 a la respuesta TH2, que es más agresiva, inversión de la relación CD4, CD8. Apaga tu micro, ¿no? Alguien lo tiene el micro prendido. Apaga tu micro. Inversión de la relación CD4-CD8. Generalmente el CD4 tiene que estar más alto. Por ejemplo, CD4 yo puede tener 1000, ¿no? Y el CD8, que son linfocitos T, tengo 800. Siempre tiene que haber una positividad ahí, ¿no? Pero cuando hay una inversión, por ejemplo, los CD4 yo tengo 400, y CD8 tengo 1000, ese se llama inversión. Y se da también en la China. Entonces acá tenemos el virus dengue, el monocito infectado, el linfocito T, específico solamente para el virus del dengue de un solo grupo, ya sea de tipo 1, 2, 3. Aquí está la producción de citoquinas, como actúa a nivel de endotelio. Este endotelio alguna vez es destruido, si no, como el endotelio está bien unido para que no salga sangre, hacen pequeñas perforaciones y hay pérdida de plasma y de plaquetas. Al haber pérdida de plasma, el hematocrito se concentra, ¿no? Porque si ustedes han visto que el hematocrito en fisiología es el porcentaje. Biólogo, no se logra escuchar si está hablando en otros momentos. Biólogo, no se le logra escuchar aún. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí, Hola. biólogo. Ya, perfecto. ¿Dónde me quedé? ¿Ahí o en la anterior? No, ¿dónde no escucharon? ¿De acá? ¿O Será anteriormente, hace no? unos 2 minutos, biólogo. ¿La de ahí? Sí, ahí Ah, ya. mismo. Entonces, te decía, el virus del dengue lo que va a inducir que el linfocito T solamente crea anticuerpos contra algo específico. En este caso va a ser solamente el serogrupo específico, ¿no? La producción de citoquinas va a haber una alteración del endotelio del vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo, y va a salir el plasma, porque acuérdense que el endotelio es un epitelio plano que tapiza el interior de los vasos sanguíneos, que está unido por relaciones, por uniones estrechas, que es como si hubieran cosido los bordes del endotelio.
se van a desprender y va a salir el plasma. Como son pequeñas aberturas, va a salir el plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿no? Acuérdense que la sangre, si nosotros pondríamos sangre, por ejemplo, en un tubito, hasta acá lo llenamos, va a haber una parte que tiene glóbulos rojos. ¿Por qué glóbulos rojos? Porque están en millones, ¿no? Y esto va a ser plasma. Entonces, pongamos que este es el 40% de todo el total de glóbulos rojos y 60% va a ser el plasma, ¿sí? No sé si me dejo entender ahí. Esto se llama hematocrito. Si usted le pregunta qué es el hematocrito, es la concentración de glóbulos rojos en un determinado volumen de sangre, ¿no? Entonces acá tenemos 40%. Al haber pérdida de este plasma, sale este plasma y esto se invierte, entonces el hematocrito va a aumentar. ¿Por qué? Por la pérdida del plasma que está saliendo, el hematocrito se eleva y las plaquetas, que son pequeños fragmentos también, van a salir, porque las plaquetas no son células, sino son fragmentos del megacariocito, salen y las plaquetas van a disminuir. Entonces, en un cuadro típico de dengue, lo que vamos a ver es que las plaquetas bajan conforme se va haciendo. Por eso todos los pacientes que tienen dengue se controlan diario su hemograma, ¿no? Para ver cuánto de plaquetas están perdiendo y cómo el hematocrito está subiendo para que puedan ser repuestas esos líquidos, ¿no? Porque si tenemos acá, estamos teniendo una hemoconcentración por la célula endotelial vascular. Ok, entonces acá, Miguel, tenemos periodo de incubación que puede durar hasta 6 días. O sea, me picó el zancudo y de 6 días este es el inicio de los síntomas, o sea, con fiebre, mialgia, dolor, qué sé yo, ¿no? Y va acentuándose la enfermedad. En algunos casos es grave, en algunos casos no es tan grave, pero la viremia va aumentando, ¿no? Y luego viene ya los anticuerpos. Primero el IgM, la viremia, perdón, la viremia es esta. Esta es la viremia que va a estar en las fases iniciales del 3 al 6 días, y luego ya a partir del cuarto, quinto día, o a partir de 6 días, ya la IgM se va a activar, ya 8, 9 ya va a ser detectable por prueba de laboratorio, y luego la IgG lo va a persistir. Entonces, si viene un paciente, por ejemplo, que tiene 2 días de enfermedad, supongamos acá, tiene 2 días de enfermedad, ustedes no le pueden pedir una prueba de anticuerpo porque no va a salir, le tienen que pedir una prueba de PCR para ver el virus, o le pueden pedir una prueba para ver el antígeno del virus que se llama el NC1, ¿ya? Pero conforme va avanzando, por ejemplo, si está en el 9.º día, no le van a pedir la prueba molecular porque ya no va a haber virus, pero sí va a haber anticuerpos de tipo IgM y IgG. ¿Ok? No sé si me han entendido. O sea, la prueba no es pedir por pedir, sino ver qué día de enfermedad tiene el paciente para pedir las pruebas antigénicas y moleculares y luego pedir las pruebas de anticuerpos, que son las inmunológicas. No se puede pedir por pedir nada más. Por ejemplo, acá no, le voy a pedir una prueba molecular, también el NS1, la IgM, y dije que no, porque estas no van a aparecer, va a ser un gasto innecesario, ¿no? Y así. Otro virus, el virus de la fiebre amarilla, que es un virus endémico también de la ciudad peruana, es de la familia Flaviviridae, envuelta, también es un virus envuelto de 40 a 50 nanómetros de diámetro, tiene una glicoproteína E. El serotipo 1 es citolítico, inductor del factor de necrosis tumoral, y como su nombre lo indica, fiebre amarilla, porque normalmente la persona es así, ¿no? Y cuando es ictérica se hace amarilla. Y por esa capacidad que tenía el virus de atacar el hígado, porque ataca el hígado, y se hace la ictericia, se llama virus de la fiebre amarilla. Entonces, igual que el anterior, tenemos un ARN simple de una sola cadena de sentido positivo. Tenemos su núcleo casi y su membrana y sus ligandos, todos sus ligandos para que el virus pueda hacer eso. El ARN codifica por una gran poliproteína que es clivada. Clivada significa rota por proteasas celulares y virales para dar lugar a un conjunto de proteínas estructurales que se llaman GPE, o sea, glicoproteínas estructurales, y proteínas no estructurales que se llaman no estructurales, ¿no? Enfermedad vírica aguda hemorrágica con mortalidad de 50% en casos graves, por eso uno tiene que vacunarse
contra la fiebre amarilla, esa vacuna dura alrededor de 10 años, pero hay que ponerse un refuerzo después de eso. Y personas que no viven en la selva hay que vacunarse 10 días antes, no vacunarse el mismo día porque lo que necesitamos son los anticuerpos que nos protejan de este virus. Igual, como es la replicación, acá tenemos el virus, acá tenemos sus receptores que separan sulfato y glucosaminoglucanos. Va a haber una endocitosis mediada por clatrina, igual que el virus del dengue. Va a haber una fusión con el endosoma, se va a romper y va a salir el ARN viral. Esta va a producir las proteínas virales y va a producir también su ARN en sí. Se van a unir las proteínas con el ARN y van a formar la nucleocápside. La envoltura también van a ser rodadas de la parte de acá y luego sale el virus. Y la hembra, por ejemplo, del zancudo va a inocular hasta 1000 viriones, ¿no? Imagínate. Y esta netamente va a ser de cero. ¿Qué generalidades tiene la fiebre amarilla? Enfermedad incluida dentro del grupo de las enfermedades hemorrágicas, enfermedad de declaración obligatoria internacional, agente etiológico, arbovirus ARN, transmitido por la picadura del mosquito del género Aedes. Se llama arbovirus porque es producida por artrópodos, no va a ser por CR, ¿no? Artrópodos por virus, ¿no? Virus producido por artrópodos. El periodo de incubación oscila entre 3 y 6 días. Es endémica en países de África y Sudamérica y confiere protección definitiva. Hasta antes de la vacuna, esta era mortal. Al 50-60% de personas infectadas morían. El cuadro clínico puede variar desde la infección asintomática hasta el shock hemorrágico. No tiene tratamiento específico, solo el sostén, como todo, o sea, no hay una forma para poder combatir todavía este virus, no hay un fármaco. La vacuna está compuesta por virus vivos atenuados y produce protección de por vida, pero es necesario cada 10 años ponerse refuerzo. El ciclo de transmisión viene así, ¿no? Hay un ciclo selvático enzótico que se va al ciclo urbano epidémico. En el ciclo selvático enzótico tenemos un mosquito que se llama Haemobogus, ¿no? Que transmite a estos primates, se va a estos primates, ¿no? Ya el Aedes aegypti, ¿no? En el momento que el hombre se adentra, puede ese Haemobogus picarle acá, ¿no? El Aedes aegypti se encarga de transmitir al ciclo urbano epidémico. Ha habido muchas epidemias de este virus anteriormente de la vacuna. El reservorio, monos aulladores, monos arañas, monos ardillas, martas, que son una especie de mamífero acuático, primates, algunos roedores y el cervuelo. Periodo de incubación 3 a 6 días, infección en el laboratorio 10 días, periodo de transmisibilidad desde el día antes del inicio de los síntomas hasta el tercer o quinto día de la enfermedad. Susceptibilidad, inmunidad activa natural permanente, inmunidad activa artificial de 10 años con la vacuna, que le estaba diciendo, inmunidad pasiva transitoria de los niños nacidos de madres inmunes, solamente 6 meses. La susceptibilidad va a ser universal. Y acá, por último, es el último cuadrito, donde les he puesto 3 virus. Bueno, acá solamente hay dengue, pero en el resto de Latinoamérica ha habido Zika y chikungunya, ¿no? La fiebre en Zika es alta, en el dengue es alta y en chikungunya es alta. ¿Por qué? Por esos factores de necrosis tumoral y las interleuquinas. Las artralgias, que son dolor de los huesos, en el Zika es moderado, en el dengue es fuerte y acá es muy intensa, ¿no? La persona camina encorvado. Además, sí he hablado con personas que les ha dado el chikungunya, especialmente venezolanos, dicen que ellos no podían pararse, no podían estar derecho, ¿no? Porque les dolía todo. Edema en extremidades, acá en Zika moderado, acá es poco, acá no existe. El rash, eso que sale a los que les ha dado dengue, seguro les ha salido una especie de unas pápulas rojas que se llama rash. Acá en el Zika es intensa, en el dengue es más o menos, y acá es moderada. Dolor en los ojos, retroorbital, acá es moderada y acá es poca. Conjuntivitis en el Zika es alta, acá no hay, acá es poca. Hepatomegalia, o sea, como se crece el hígado, acá no, acá es poca y acá en el chikungunya sí es alta. La trombocitopenia, que era la pérdida de plaquetas, cuando sale el plasma sanguíneo, acá no hay, porque no ataca endotelio.
acá sí es alta y acá es poca. Desórdenes de la coagulación, por ejemplo, el tiempo de protrombina, el tiempo pasado de trombina, la trombina misma están alteradas, acá no hay, acá es regular, ¿no? Acá no hay. El choque por la enfermedad en un dengue grave, acá es alta y acá no hay. Secuelas, acá puede ser el Zika que da en la microcefalia, el síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad de tipo neuronal. El dengue no hay, y el chikungunya, artralgia, que son enfermedades crónicas, lo que han tenido chikungunya tiene, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminar los criaderos de mosquitos en nuestras casas y cuando vienen los equipos de fumigación, abrirlo, ¿no? Abrir la puerta para que puedan fumigar, por más que digan que solamente es humo y no mata a aves. Eso es todo lo que tenía que decirles sobre